Hola a todos, mis queridos exploradores del sabor y la risa. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro rincón favorito de YouTube. Yo soy Demet, y hoy vamos a embarcarnos en una aventura que les va a revolver el estómago, pero de la mejor manera posible. Y claro, no estaría completo sin la chispa, la locura, la genialidad de mi compañero, el mismísimo Khan. Ahí está. Sabía que no me defraudarías, Khan. Hoy, mis amigos, vamos a desentrañar los misterios de algo que combina dos de mis pasiones más grandes, la repostería y el buen humor. ¿Están listos para conocer la receta que te hará reír mientras te deleitas? Porque hoy vamos a hablar de la locura de Eti Brownie y el humor que enamora. Sí, han oído bien. No solo vamos a cocinar algo increíble, sino que vamos a cocinarlo con la actitud correcta, con esa chispa que convierte una simple receta en una experiencia inolvidable. Si aún no lo han hecho y se les antoja tanto este tipo de contenido como a nosotros, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. Denle al botoncito rojo o activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras locuras, y únanse a esta comunidad que ama comer rico y reírse a carcajadas. Así que pónganse cómodos, preparen sus utensilios de cocina y abran bien los oídos, porque esto se pone bueno. ¿Qué es exactamente esta famosa locura de Eti Brownie? Bueno, imaginen el brownie más decadente que hayan probado. Ahora multiplíquenlo por 1000. Y ahora, añádanle un toque de imprevisibilidad. Sí, eso suena bien. Eti, para quienes no lo conozcan, es una marca turca de chocolates y productos de repostería que tiene un nivel de calidad que te deja sin palabras. Y cuando hablamos de su brownie, estamos hablando de una experiencia sensorial completa. Pero la locura de Eti Brownie no es solo el brownie en sí, es la filosofía detrás de él. Es ese momento en el que decides que la vida es demasiado corta para comer brownies aburridos. Es atreverse a añadirle ese ingrediente secreto, esa pequeña travesura que lo eleva a otro nivel. Y ahí es donde entra el humor, ¿verdad, Khan? Porque, ¿qué sería de la vida sin unas buenas risas? ¿Qué sería de la cocina sin esa pizca de locura que nos hace decir, de esto está increíblemente bueno y un poquito loco? Me encanta esa analogía, Khan. Esa es la actitud. Porque a veces los accidentes más deliciosos suceden cuando menos te lo esperas. Y el Eti Brownie, en su esencia, es una celebración de esos momentos. No es una receta rígida, es una invitación a la improvisación, a la experimentación. Piensen en un brownie normal, esa masa densa, ese sabor a chocolate profundo. Ahora, imaginen que esa masa se convierte en un lienzo para su creatividad. ¿Un toque de sal marina para realzar el dulzor? Absolutamente. ¿Un puñado de frutos rojos para ese contraste ácido y vibrante? ¿Por qué no? ¿Un chorrito de café para intensificar el sabor del cacao? Eso es un clásico. Pero la verdadera locura de Eti Brownie, la que enamora, es cuando empezamos a pensar fuera de la caja. ¿Han oído hablar de los brownies rellenos? Porque yo sí. Y no hablo de un simple relleno de dulce de leche. Hablo de rellenarlo con una capa de cheesecake de limón para darle un toque cítrico refrescante. O un relleno de mousse de café para una explosión de sabor más adulta. O incluso un relleno de galleta de Oreo triturada para una experiencia crujiente y dulce. Oh, Khan, eso es perfecto. La presentación es clave. Imaginen un brownie tan oscuro y chocolatoso, casi como una noche estrellada, y luego le añaden unas pequeñas estrellitas de chocolate blanco o un swirl de crema batida que parezca una nube. Es como un pequeño universo de sabor en tu plato. Y la belleza del humor, del que hablamos, es que se refleja en esos detalles. No se trata solo de hacer algo rico, se trata de hacerlo con alegría, con una sonrisa. Pensemos en la Eti, esa marca que nos trae estos tesoros. Ellos entienden la importancia de la calidad, pero también la importancia de la experiencia. No es solo un producto, es una invitación a disfrutar de la vida. Y eso es lo que queremos emular con nuestra locura de Eti Brownie. Queremos que cada mordisco sea una sorpresa, cada intento una aventura, y cada resultado una razón para sonreír. Así es. Y mientras pensamos en todas estas maravillosas combinaciones, no podemos evitar reírnos de los posibles desastres que pueden ocurrir. ¿Se te quema un poquito por los bordes? No pasa nada. Le das un toque de glaseado y listo. ¿Se te hunde un poco en el centro? Perfecto.
Es el lugar ideal para un delicioso relleno de caramelo. La clave está en no tomárselo demasiado en serio. La cocina, al igual que la vida, está llena de sorpresas. Y cuando adoptas esa actitud despreocupada y optimista, todo se vuelve más fácil y francamente mucho más divertido. Y aquí es donde entra el humor que enamora. Cuando compartes un brownie hecho con amor y con una pizca de locura, no solo estás compartiendo un postre. Estás compartiendo una experiencia. Estás creando un recuerdo. Imaginen regalarle a alguien un brownie casero, decorado con un mensaje divertido, o quizás con un relleno sorpresa que sabes que le va a encantar. Esa es la magia. Es un acto de cariño envuelto en chocolate y risas. Me encanta esa idea, Can. Que el brownie te cuente un chiste. Imaginen la escena, estás en la cocina, terminando tu obra maestra, y de repente escuchas una pequeña voz. ¿Sabes por qué el brownie fue al psicólogo? Porque tenía demasiados problemas de chocolate. Ese es el nivel de humor al que aspiramos. Y lo que hace que Eti sea tan especial en todo esto es su accesibilidad. No necesitas ser un chef Michelin para conseguir sus productos. Puedes encontrarlos en muchas tiendas y su calidad es tan consistente que te da la confianza para experimentar. Es como tener un ingrediente secreto que eleva todo lo que haces. Entonces, para resumir un poco esta explosión de ideas y sabores, la locura de Eti Brownie y el humor que enamora, es más que una receta. Es una invitación a la diversión en la cocina. Es atreverse a salir de la zona de confort, a añadir ese toque personal, a no tener miedo de equivocarse y, sobre todo, a disfrutar del proceso. Es usar la calidad de ingredientes como Eti como un trampolín para tu creatividad. Es convertir cada postre en una historia, en una experiencia que te hace sonreír, que te hace reír y que sí enamora. Hemos hablado de la base del brownie, de las infinitas posibilidades de rellenos y decoraciones, y de la importancia de la actitud con la que cocinas. Recuerden, mis queridos amigos, la cocina es un reflejo de nuestra personalidad. Y si eres alguien que ama reír, que ama la vida, que ama compartir momentos especiales, entonces tu cocina debe reflejarlo. Así que, mis valientes reposteros y amantes de la risa, espero que esta conversación les haya inspirado a salir de su cocina y a crear su propia locura de Eti Brownie. No tengan miedo de experimentar, de probar cosas nuevas, de añadir ese ingrediente inesperado que haga que su creación sea única. Y ahora, como siempre, queremos saber de ustedes. ¿Cuál es su toque secreto para hacer un brownie inolvidable? ¿Han probado alguna vez el brownie de Eti? Cuéntenos en los comentarios. Nos encanta leer sus experiencias y sus ideas. Y si este vídeo les ha sacado una sonrisa, si les ha entrado el gusanillo de la repostería loca, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que necesitan un poco más de sabor y humor en sus vidas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a esta comunidad que vive para la buena comida y las buenas risas. Gracias por acompañarnos una vez más en esta deliciosa aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más locuras, más sabores y, por supuesto, mucho más humor. Hasta la próxima, familia. Adiós.